Existe un momento en la historia del cristianismo en el que todo cambió sin guerra, sin decreto papal, sin concilio ecuménico. Fue un cambio silencioso, profundo, que ocurrió en los claustros, en las celdas de los monasterios, en las mentes de hombres y mujeres que buscaban algo más allá de la liturgia establecida. No fue una revolución teológica violenta ni una ruptura con Roma, fue una transformación interior, una idea espiritual que se expandió como el agua que filtra la roca, lenta, persistente, invisible, hasta que transforma todo el paisaje. Esta idea no fue escrita en grandes tratados al principio. Fue vivida, experimentada, transmitida de maestro a discípulo en el secreto de las comunidades religiosas. Y cuando finalmente emergió a la luz, ya había cambiado para siempre la forma en que millones de cristianos entenderían su relación con Dios. No hubo batallas por esta idea. Hubo resistencia, sí, desconfianza, incluso condena en algunos círculos. Pero la idea sobrevivió porque tocaba algo esencial en el corazón humano, el deseo de una experiencia directa con lo divino, sin intermediarios innecesarios, sin fórmulas vacías, sin rituales mecánicos. Esta idea nació en un tiempo de profunda crisis espiritual, cuando la iglesia medieval enfrentaba corrupción, cuando la fe se había convertido en rutina, cuando muchos creyentes sentían que Dios estaba lejos, inalcanzable, perdido detrás de muros de doctrina y jerarquía. Y entonces, desde los márgenes, desde los lugares menos esperados, surgió una respuesta que no venía de los grandes teólogos ni de los príncipes de la iglesia, sino de aquellos que habían decidido buscar a Dios en el silencio más absoluto de sus propias almas. Antes de continuar con este recorrido, una aclaración breve pero importante. Si este tipo de contenido histórico y espiritual, trabajado con rigor y profundidad, te resulta significativo, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esa manera podrás acompañarnos en futuros documentales que exploran con la misma seriedad los grandes momentos de la historia religiosa. Ahora sí, continuemos. La pregunta que atraviesa este documental es directa pero compleja. ¿Cómo una idea espiritual, nacida en los monasterios de la Baja Edad Media, logró transformar la vivencia cristiana sin derramar una sola gota de sangre, sin proclamaciones oficiales, sin el respaldo inmediato de la jerarquía eclesiástica? ¿Qué tenía esta idea para sobrevivir siglos de sospecha, para expandirse entre laicos y religiosos, para convertirse en una de las corrientes más influyentes del cristianismo occidental? La respuesta no es simple. Requiere adentrarse en un mundo donde la espiritualidad y la política, la mística y la ortodoxia, la libertad interior y el control institucional chocaban constantemente. Requiere entender que no estamos hablando de una doctrina nueva, sino de una práctica antigua, redescubierta, refinada, profundizada hasta límites que la Iglesia oficial nunca había explorado sistemáticamente. Estamos hablando de la oración contemplativa, de la mística cristiana experimental, de la vía interior que llevaría a figuras como Meister Eckhart, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y tantos otros a las cumbres más altas de la experiencia religiosa. Pero antes de ellos, mucho antes, hubo pioneros cuyas voces apenas se escuchan hoy, pero cuyo legado fundó todo lo que vino después. Para comprender cómo surgió esta idea transformadora, debemos situarnos en el contexto del siglo XII europeo. La cristiandad latina vivía un momento de expansión política y cultural sin precedentes. Las cruzadas habían abierto rutas comerciales y culturales hacia Oriente. Las universidades comenzaban a florecer en París, Bolonia, Oxford. La filosofía aristotélica, transmitida a través de los comentaristas árabes, desafiaba las viejas certezas teológicas. La Iglesia era la institución más poderosa de Europa, pero también enfrentaba profundas contradicciones internas. La Reforma gregoriana había intentado purificar el clero,
separar lo espiritual de lo temporal, pero la corrupción persistía. Los obispos vivían como señores feudales. El papado estaba envuelto en luchas de poder con los emperadores. Muchos monasterios, que debían ser refugios de oración, se habían convertido en centros de riqueza y administración territorial. En este contexto, surgió un anhelo de autenticidad espiritual. Laicos y religiosos por igual comenzaron a buscar formas de vivir el cristianismo con mayor intensidad, con mayor sinceridad. Aparecieron movimientos de pobreza evangélica, como los franciscanos y los dominicos. Pero también surgió algo más discreto, menos visible. Pequeñas comunidades de beguinas en los Países Bajos, grupos de contemplativos en los monasterios cistercienses, eremitas que buscaban la soledad para encontrar a Dios sin distracciones. Estos buscadores espirituales no eran teólogos profesionales en su mayoría. No escribían grandes tratados escolásticos, pero compartían una intuición común, que la relación con Dios no debía depender exclusivamente de los sacramentos administrados por la Iglesia, ni de la memorización de fórmulas doctrinales, ni de la acumulación de méritos a través de obras externas. Creían que existía una vía interior, un camino de purificación y unión con lo divino que podía ser recorrido por cualquier cristiano sincero, fuera clérigo o laico, hombre o mujer, educado o analfabeto. Esta idea no era herética en sí misma. De hecho, tenía raíces profundas en la tradición cristiana primitiva, en los padres del desierto del siglo IV, en San Agustín, en Dionisio Areopagita, en los monjes orientales. Pero en el contexto del siglo XII y XIII, cuando la Iglesia estaba consolidando su poder institucional y su control doctrinal, esta idea resultaba peligrosa. ¿Qué pasaría si cualquier persona pudiera experimentar a Dios directamente, sin necesidad de mediación clerical? ¿No socavaría eso la autoridad de la Iglesia? ¿No abriría la puerta a la herejía, al subjetivismo religioso, al caos espiritual? Las primeras figuras que comenzaron a articular esta idea lo hicieron con enorme cuidado. Sabían que caminaban por una línea delgada entre la ortodoxia y la sospecha de herejía. Uno de los pioneros más importantes fue Bernardo de Claraval, monje cisterciense del siglo XII, figura central en la reforma monástica de su época. Bernardo no era un místico en el sentido radical del término. Era un hombre profundamente inserto en las estructuras de poder de la Iglesia, asesor de papas, predicador de cruzadas. Pero en sus sermones sobre el Cantar de los Cantares, Bernardo exploró con una intensidad inédita la idea del amor místico entre el alma y Dios. Habló de la experiencia de unión espiritual, del éxtasis contemplativo, de la transformación interior que ocurre cuando el creyente se abandona completamente al amor divino. Bernardo no inventó estos temas. Estaban presentes en la tradición patrística, pero los desarrolló con una profundidad psicológica y una pasión que abrieron nuevas posibilidades para la espiritualidad cristiana. Sus escritos fueron ampliamente leídos y copiados. Inspiraron a generaciones de monjes y monjas a buscar esa experiencia íntima con Dios que Bernardo describía con tanta elocuencia. Pero Bernardo todavía operaba dentro de los límites seguros de la institución monástica. La verdadera radicalización de esta idea ocurrió fuera de los muros de los monasterios establecidos, en 1900, los márgenes de la sociedad medieval. En las ciudades de los Países Bajos, durante el siglo XIII, surgió un movimiento extraordinario: las beguinas. Eran mujeres laicas que vivían en comunidad, sin votos religiosos formales, dedicadas a la oración y al trabajo manual. No dependían de la jerarquía eclesiástica para su organización. No estaban bajo la autoridad de ninguna orden religiosa tradicional. Eran, en cierto sentido, libres, y esa libertad les permitió explorar la vida espiritual con una intensidad y una creatividad que asombraron y alarmaron a la Iglesia oficial.
Entre estas beguinas apareció una de las figuras más importantes de la mística cristiana medieval, Margarita Porete. No sabemos mucho sobre su vida. Nació probablemente en la región de Henao, en el actual norte de Francia, alrededor del año 1250. No hay consenso histórico sobre los detalles de su formación ni sobre cómo llegó a desarrollar sus ideas teológicas. Lo que sí sabemos es que escribió un libro extraordinario titulado El espejo de las almas simples. Y ese libro la llevaría a la hoguera. Margarita Porete no era una teóloga académica, no tenía formación universitaria, no manejaba el lenguaje técnico de la escolástica, pero poseía una inteligencia espiritual aguda y una valentía intelectual notable. En su libro, escrito en francés antiguo y no en latín, Margarita expuso una visión radical de la vida espiritual. Habló del aniquilamiento del alma, de la necesidad de morir a la voluntad propia para ser totalmente poseída por Dios. Habló de un estado espiritual en el que el alma, completamente unida a Dios, ya no necesita seguir los mandamientos externos porque vive en perfecta armonía con la voluntad divina. Habló de la libertad absoluta que experimenta el alma que ha alcanzado esta unión mística. Estas ideas no eran completamente nuevas. Tenían ecos en Dionisio Areopagita, en Bernardo de Claraval, en la tradición mística oriental. Pero Margarita las expresó con una claridad y una radicalidad que resultaron intolerables para las autoridades eclesiásticas. Su libro fue condenado como herético. Le ordenaron dejar de difundirlo. Ella se negó. Fue arrestada, juzgada por la Inquisición en París. Durante su juicio, se negó a retractarse. Se negó a responder las preguntas de sus inquisidores. Mantuvo un silencio absoluto, un silencio que fue su última afirmación de libertad espiritual. En junio de 1310, Margarita Porete fue quemada viva en la plaza pública de París. La ejecución de Margarita Porete podría haber marcado el fin de esta idea espiritual. Podría haber servido como advertencia para todos aquellos que buscaban una relación directa e íntima con Dios fuera de los canales institucionales aprobados. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Su libro, a pesar de la condena, circuló ampliamente en forma anónima durante siglos. Fue copiado, traducido, leído en conventos y monasterios de toda Europa. Muchos lectores no sabían que estaban leyendo un texto condenado. Lo consideraban una obra ortodoxa de profunda espiritualidad. Y la idea central de Margarita, la idea del aniquilamiento del yo para la unión con Dios, se convirtió en una de las corrientes más importantes de la mística cristiana posterior. En el mismo siglo en que Margarita moría en París, en Alemania surgía otra figura que llevaría esta idea a nuevas alturas filosóficas y teológicas. Meister Eckhart. Eckhart era todo lo que Margarita no era en términos institucionales. Era un dominico, un profesor universitario, un predicador autorizado por la Iglesia. Había estudiado teología en París. Había ocupado puestos importantes en la administración de su orden religiosa. Pero en sus sermones en lengua alemana, dirigidos a monjas dominicas y a laicos, Eckhart desarrolló una teología mística de una radicalidad comparable a la de Margarita Porete. Eckhart habló del nacimiento de Dios en el alma, de la necesidad de vaciarse completamente para que Dios pueda nacer en el interior del creyente. Habló de la chispa del alma, ese punto más íntimo del ser humano donde la criatura toca lo increado, donde lo humano y lo divino se encuentran sin separación. Habló de un Dios más allá de Dios, de una divinidad que trasciende todas las imágenes, todos los conceptos, todas las palabras. Utilizó paradojas desconcertantes. El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Quien encuentra a Dios pierde a Dios. Debemos ser tan libres de nuestras propias obras como lo éramos antes de nacer. Estas afirmaciones
sacadas de contexto, sonaban peligrosamente cercanas a la herejía panteísta. ¿Estaba Eckhart diciendo que el alma humana es idéntica a Dios? ¿Estaba negando la distinción fundamental entre creador y criatura? Sus enemigos teológicos pensaban que sí. Fue acusado de herejía, sometido a proceso inquisitorial. Murió antes de que el proceso concluyera, pero después de su muerte, en 1329, el Papa Juan XXII condenó 28 proposiciones extraídas de sus escritos. Sin embargo, Eckhart nunca fue declarado hereje formalmente. Su condena fue limitada, ambigua, y sus escritos, al igual que los de Margarita Porete, continuaron circulando, influyendo profundamente en la espiritualidad renana, en los místicos flamencos, en figuras como Juan Tauler y Enrique Suso. La idea espiritual que Margarita y Eckhart habían articulado con tanta valentía no desapareció con las condenas eclesiásticas. Se adaptó, se refinó, encontró nuevas formas de expresión. En el siglo XIV, en Inglaterra, apareció la obra anónima La nube del no saber, un tratado de contemplación que enseñaba cómo acercarse a Dios mediante la negación de todo conocimiento conceptual, mediante un amor ciego que trasciende el pensamiento. El autor era probablemente un sacerdote o un monje, pero su identidad permanece desconocida. No existe confirmación documental sobre quién fue. Lo que importa es que su obra se convirtió en uno de los textos clásicos de la espiritualidad contemplativa cristiana. En el mismo siglo, en Norwich, una mujer llamada Juliana tuvo una serie de visiones místicas que describió en su libro Revelaciones del amor divino. Juliana no era una teóloga formada, era una anacoreta, una mujer que vivía recluida en una celda anexa a una iglesia dedicada a la oración, pero sus visiones poseían una profundidad teológica notable. Habló del amor incondicional de Dios, de la bondad fundamental de la creación, de la ausencia de ira en Dios. Utilizó imágenes maternales para hablar de Cristo, algo inusual en su época. Su visión era profundamente optimista, centrada en el amor y no en el temor. Sus escritos circularon en manuscritos durante siglos antes de ser redescubiertos y valorados en tiempos modernos. Mientras tanto, en el continente europeo, los Países Bajos se convirtieron en un centro vibrante de espiritualidad mística. Surgió el movimiento de la devotio moderna, la devoción moderna, que buscaba una piedad más interiorizada, más personal, basada en la meditación sobre la vida de Cristo y en la imitación de sus virtudes. El texto más famoso de este movimiento fue La imitación de Cristo, atribuido a Tomás de Kempis, que se convirtió en uno de los libros más leídos de la historia del cristianismo después de la Biblia. La devotio moderna no era mística radical en el sentido de Eckhart o Margarita Porete, pero compartía con ellos el énfasis en la experiencia interior, en la transformación personal, en la búsqueda de una relación directa y afectiva con Cristo. Este movimiento influyó enormemente en la Reforma protestante del siglo XVI. Lutero, Calvino y otros reformadores habían leído las obras de los místicos medievales. Habían sido formados en una tradición espiritual que enfatizaba la experiencia interior de la gracia divina. Aunque los reformadores rechazaron muchos aspectos de la teología católica, preservaron y desarrollaron la idea de una relación personal e íntima con Dios, sin mediaciones innecesarias, basada en la fe y no en las obras externas. Pero la idea mística no desapareció del catolicismo con la Reforma. Al contrario, floreció con una intensidad renovada en el siglo XVI español, en el contexto de la Contrarreforma. España era en ese momento una de las potencias más importantes de Europa y también un centro de fervor religioso y reforma eclesiástica. En este contexto, aparecieron dos de las figuras más grandes de la mística cristiana de todos los tiempos: Teresa de Ávila
y Juan de la Cruz. Teresa era una monja carmelita que experimentó visiones y éxtasis místicos profundos. Pero no se contentó con vivir estas experiencias en silencio. Las describió con detalle psicológico extraordinario en sus escritos autobiográficos y en sus tratados espirituales. Habló de los diferentes grados de oración contemplativa, desde la meditación discursiva hasta la unión transformante del alma con Dios. Describió las pruebas interiores, las noches oscuras, los engaños posibles, los signos de autenticidad espiritual. Teresa era consciente del peligro de la ilusión y del autoengaño en la vida mística. Era una mujer extremadamente inteligente, con sentido común robusto, que combinaba la experiencia mística más elevada con una capacidad práctica notable para fundar conventos y reformar la orden carmelita. Sus escritos fueron examinados cuidadosamente por la Inquisición española, que era notoriamente desconfiada de la mística, especialmente cuando era practicada por mujeres. Pero Teresa logró defender la ortodoxia de sus experiencias y de sus enseñanzas. Fue declarada santa apenas 40 años después de su muerte, y posteriormente proclamada doctora de la Iglesia, la primera mujer en recibir ese título. Juan de la Cruz, contemporáneo y colaborador de Teresa en la Reforma Carmelita, llevó la teología mística a su expresión poética y teológica más refinada. Juan era un fraile carmelita de profunda cultura humanística. Conocía la teología escolástica, la filosofía aristotélica, la poesía renacentista, pero también era un contemplativo de experiencia mística profunda. En sus poemas y comentarios teológicos, Juan describió el camino de unión con Dios con una precisión y una belleza incomparables. Habló de la noche oscura del alma, esa experiencia de purificación profunda en la que Dios parece estar ausente, en la que todas las consolaciones espirituales desaparecen, en la que el alma se siente abandonada en medio de tinieblas. Pero Juan enseñó que esta noche no es un castigo ni un fracaso espiritual. Es el camino necesario para la transformación más profunda. Es el momento en que Dios purifica al alma de todos sus apegos, incluso de los apegos espirituales, para prepararla para la unión transformante. Juan describió esta unión con imágenes de amor nupcial, tomadas del Cantar de los Cantares. Habló del matrimonio espiritual entre el alma y Dios, de la comunicación íntima que ocurre en el centro más profundo del alma, donde Dios y la criatura se encuentran en un abrazo de amor que trasciende toda comprensión. Los escritos de Juan de la Cruz fueron sometidos a examen eclesiástico. Hubo sospechas, interrogaciones, pero finalmente fueron aceptados como ortodoxos y profundamente sabios. Juan fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia. Sus obras se convirtieron en textos clásicos de la teología espiritual católica. Con Teresa y Juan, la idea mística alcanzó un punto de madurez teológica y de aceptación institucional que hubiera parecido imposible en los tiempos de Margarita Porete. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué la Iglesia del siglo XVI podía aceptar y celebrar una espiritualidad mística que en el siglo XIV había quemado en la hoguera? No hay una sola respuesta. Varios factores convergieron. Primero, Teresa y Juan eran miembros de órdenes religiosas establecidas, con vidas de obediencia y ortodoxia comprobada. No eran laicos independientes ni figuras marginales. Segundo, escribieron con un cuidado teológico enorme, equilibrando siempre la experiencia mística con la doctrina católica tradicional. No cayeron en el lenguaje paradójico y desconcertante de Eckhart. Tercero, el contexto histórico era diferente. La Contrarreforma necesitaba santos, necesitaba ejemplos de santidad auténtica que pudieran competir con el fervor protestante. Teresa y Juan ofrecieron exactamente eso, una espiritualidad profunda, rigurosa, ortodoxa, que demostraba que la experiencia interior de Dios no era monopolio de los reformadores protestantes,
sino que estaba viva y floreciente en el catolicismo. Cuarto, la Iglesia había aprendido a distinguir mejor entre la mística auténtica y la falsa, entre la experiencia genuina de Dios y la ilusión psicológica o demoníaca. Había desarrollado criterios de discernimiento que permitían aceptar la mística sin caer en el subjetivismo descontrolado. Después de Teresa y Juan, la espiritualidad mística se convirtió en una corriente plenamente aceptada dentro del catolicismo. En Francia, en el siglo XVII, surgió la Escuela Francesa de Espiritualidad con figuras como Francisco de Sales, que en su Introducción a la vida devota, propuso una espiritualidad accesible para todos, no solo para monjes y monjas, sino para laicos que vivían en el mundo. Francisco de Sales creía que la santidad y la vida contemplativa eran posibles para cualquier cristiano sincero, fuera cual fuera su estado de vida. Esta democratización de la espiritualidad mística era, precisamente, la idea que había comenzado con las beguinas y con figuras como Margarita Porete, pero ahora expresada en términos completamente ortodoxos y aceptables para la jerarquía eclesiástica. También en el siglo XVII apareció en Francia el movimiento quietista, asociado con figuras como Jean Guyon y Miguel de Molinos. El quietismo enfatizaba el abandono total a la voluntad de Dios, la pasividad interior, la santa indiferencia hacia todo lo que no fuera la unión con Dios. Este movimiento fue condenado por la Iglesia como heterodoxo, por considerar que llevaba demasiado lejos la idea del abandono y que podía conducir al fatalismo moral. Pero la condena del quietismo no afectó la legitimidad de la mística contemplativa en general. La Iglesia había aprendido a trazar líneas más claras, a distinguir entre la auténtica vida mística y sus desviaciones. En los siglos XVIII y XIX, la espiritualidad mística entró en un período de relativo eclipse en el catolicismo occidental. La Ilustración, el racionalismo, el cientificismo crearon un clima cultural poco propicio para la mística. La Iglesia Católica se concentró en la defensa de la doctrina tradicional frente a los ataques del liberalismo y del modernismo. La espiritualidad se volvió más moralista, más centrada en el cumplimiento de deberes y en la recepción de sacramentos. La dimensión contemplativa y mística fue preservada en algunos monasterios y conventos, pero dejó de ser una corriente viva y visible en la vida de la Iglesia. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un renacimiento del interés por la mística. Los estudiosos comenzaron a redescubrir y a estudiar los textos de los grandes místicos medievales y modernos. Se publicaron ediciones críticas de las obras de Eckhart, de Margarita Porete, de los místicos renanos y flamencos. Se reconoció la profundidad filosófica y teológica de estos textos. En Francia, figuras como Henri Bergson y Maurice Blondel rehabilitaron filosóficamente la experiencia mística como una forma legítima de conocimiento. En el ámbito católico, el movimiento litúrgico y el redescubrimiento de los padres de la Iglesia prepararon el terreno para una nueva apreciación de la dimensión contemplativa del cristianismo. El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, marcó un punto de inflexión. El concilio no habló explícitamente de la mística, pero su énfasis en la llamada universal, a la santidad, en la participación activa de todos los fieles en la vida de la Iglesia, en la renovación de la vida religiosa, creó un clima favorable para la recuperación de la espiritualidad contemplativa. En las décadas posteriores al concilio, hubo un florecimiento extraordinario de interés en la oración contemplativa, la meditación cristiana, el diálogo interreligioso con las tradiciones contemplativas orientales. Monjes como Thomas Merton en Estados Unidos promovieron activamente el redescubrimiento de la tradición contemplativa cristiana y el diálogo con el budismo zen y otras tradiciones orientales.
Merton escribió extensamente sobre la contemplación, sobre la experiencia mística, sobre la necesidad de silencio y soledad en un mundo cada vez más ruidoso y fragmentado. Su autobiografía espiritual, La montaña de los 7 círculos, se convirtió en un bestseller internacional y llevó a miles de personas, especialmente jóvenes, a interesarse por la vida monástica y contemplativa. En este contexto de renovación, surgieron movimientos como la oración centrante, promovida por monjes cistercienses como Thomas Keating y Basil Pennington. La oración centrante es un método simple de oración contemplativa, basado en la tradición de La nube del no saber y de otros textos clásicos de la mística cristiana. Consiste en sentarse en silencio, elegir una palabra sagrada como símbolo de la intención de abrirse a la presencia de Dios y regresar suavemente a esa palabra cada vez que surgen pensamientos o distracciones. Es una práctica accesible para laicos, que no requiere formación teológica compleja ni vida monástica. Miles de personas en todo el mundo han adoptado esta práctica como parte de su vida espiritual cotidiana. Otro desarrollo importante fue el movimiento de meditación cristiana, fundado por el monje benedictino John Main, que propuso el uso de un mantra o palabra de oración, repetida en silencio, como método de meditación contemplativa. Main se inspiró en la tradición de los padres del desierto y en la práctica del Jesus Prayer de la tradición ortodoxa. Su método se ha difundido ampliamente en comunidades cristianas de todo el mundo. Hoy, en el siglo XXI, la idea espiritual que comenzó con las beguinas, con Margarita Porete, con Meister Eckhart, está más viva que nunca. Existe un hambre creciente de espiritualidad auténtica, de experiencia interior, de silencio contemplativo. En un mundo caracterizado por el ruido constante, la distracción digital, la superficialidad. Muchas personas, dentro y fuera de la Iglesia Católica, buscan formas de oración que vayan más allá de las fórmulas repetidas mecánicamente, que toquen las profundidades del alma, que abran espacios de encuentro genuino con lo divino. La tradición mística cristiana ofrece exactamente eso. No como una técnica psicológica más, no como un método de autoayuda, sino como un camino de transformación radical, de muerte al yo egoísta y de nacimiento a una vida en Dios. Los textos de Teresa de Ávila, de Juan de la Cruz, de Meister Eckhart, de Margarita Porete, son leídos hoy por personas de todas las tradiciones religiosas y de ninguna tradición, porque tocan algo universal en la experiencia humana: el anhelo de trascendencia, el deseo de unión con el fundamento último de la realidad, la búsqueda de sentido más allá del consumismo y del materialismo. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente la importancia de esta tradición. Ha declarado doctores de la Iglesia a místicos como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Catalina de Siena, Teresa de Lisieux. Ha beatificado y canonizado a numerosos contemplativos y místicos de diferentes épocas. Ha promovido el estudio de la teología espiritual en seminarios y universidades. Ha incorporado elementos de la espiritualidad contemplativa en la formación de sacerdotes y religiosos. Sin embargo, también es cierto que la mística sigue siendo vista con cierta sospecha en algunos sectores de la Iglesia. Hay quienes temen que el énfasis en la experiencia interior pueda llevar al subjetivismo, al relativismo, a la pérdida de la doctrina objetiva. Hay quienes piensan que la mística es un lujo espiritual reservado para unos pocos privilegiados, mientras que la mayoría de los cristianos debe contentarse con una espiritualidad más simple y convencional. Hay quienes consideran que la apertura al diálogo interreligioso en temas contemplativos puede diluir la identidad cristiana. Estas tensiones no son nuevas. Son las mismas tensiones que existieron en la Edad Media, en el Renacimiento, en todas las épocas de la historia cristiana.
La relación entre la institución eclesiástica y la experiencia mística personal siempre ha sido complicada, siempre ha requerido equilibrio, discernimiento, diálogo. Lo notable es que la idea mística ha sobrevivido a todas estas tensiones. Ha sobrevivido a condenas, a sospechas, a incomprensiones. Ha sobrevivido porque toca algo esencial en el corazón humano y en el corazón del cristianismo mismo. El cristianismo nació como una experiencia de encuentro personal con Cristo resucitado. Los primeros discípulos no siguieron una doctrina abstracta, siguieron a una persona que transformó sus vidas. Pablo, en el camino a Damasco, no tuvo una iluminación intelectual. Tuvo una experiencia directa de Cristo que lo cambió completamente. Los mártires de los primeros siglos no murieron por defender proposiciones teológicas, murieron por un amor que los había poseído totalmente. La mística cristiana es, en esencia, la preservación de esta experiencia original de encuentro, de transformación, de amor apasionado por Cristo y por Dios. Es la afirmación de que la fe cristiana no puede reducirse a la adhesión intelectual a un conjunto de creencias ni al cumplimiento mecánico de rituales. Debe ser una experiencia viva, un encuentro personal, una transformación del corazón. Los grandes místicos nunca negaron la importancia de la doctrina, de los sacramentos, de la vida comunitaria de la Iglesia. Al contrario, afirmaron que todo eso es necesario y bueno, pero insistieron en que no es suficiente, que debe haber también una dimensión interior, contemplativa, transformadora, que el creyente debe buscar a Dios no solo en los templos y en los libros, sino en el silencio del propio corazón, en la oscuridad de la fe desnuda, en la noche donde todos los conceptos y todas las imágenes desaparecen y solo queda el amor puro que se entrega sin reservas. Esta búsqueda no es fácil. Los místicos fueron los primeros en advertir sobre los peligros del camino interior. Hablaron de las ilusiones, de los engaños del demonio, de los ataques del orgullo espiritual, de las noches terribles en las que parece que Dios ha abandonado completamente al alma. Hablaron de la necesidad de guía espiritual, de humildad, de obediencia. No fueron ingenuos ni entusiastas descontrolados. Fueron exploradores rigurosos de las profundidades del alma humana en su relación con Dios. Y lo que descubrieron, lo que vivieron, lo que transmitieron, es un tesoro de sabiduría que la Iglesia ha preservado y que sigue ofreciendo a todos aquellos que desean ir más profundo, que no se conforman con una religiosidad superficial, que buscan la verdad con todo su ser. El legado de esta idea espiritual es inmenso. Ha transformado la forma en que millones de cristianos entienden su relación con Dios. Ha enriquecido la teología cristiana con categorías y conceptos que nunca habrían surgido de la reflexión puramente intelectual. Ha inspirado obras de arte, de música, de poesía de belleza incomparable, los poemas de Juan de la Cruz, las esculturas de Bernini representando el éxtasis de Santa Teresa, la música de compositores místicos como Hildegarda de Bingen o Arvo Pärt, son expresiones culturales de esta tradición. Ha influido en filósofos y pensadores más allá del ámbito religioso estricto. Hegel leyó a Eckhart y encontró en él anticipaciones de su propia dialéctica filosófica. Heidegger estudió profundamente la mística medieval y reconoció su deuda con esa tradición. Jacques Derrida escribió sobre la teología negativa y el lenguaje apofático de los místicos. La mística cristiana ha sido fuente de inspiración intelectual no solo para teólogos, sino para filósofos, psicólogos, artistas, poetas. También ha tenido consecuencias prácticas en la vida de la Iglesia y en la sociedad. Los místicos fueron frecuentemente reformadores sociales y eclesiales. Teresa de Ávila reformó la orden carmelita en un momento de decadencia. Catalina de Siena intervino activamente en la política de su tiempo, exhortando al Papa a regresar de Aviñón a Roma.
Francisco de Asís transformó la iglesia medieval con su visión de pobreza evangélica y amor a la creación. La mística no fue nunca escapismo ni evasión de la realidad. Fue, en las figuras auténticas, fuente de energía para transformar la realidad, para luchar contra la injusticia, para servir a los pobres, para reformar instituciones corruptas, porque la unión con Dios no separa del mundo. Al contrario, da ojos nuevos para ver el sufrimiento del mundo, corazón nuevo para amar sin condiciones, fuerza nueva para trabajar por la justicia y la paz. Thomas Merton fue activista contra la guerra de Vietnam. Dorothy Day, que combinó la contemplación mística con el compromiso social radical, fundó el movimiento del trabajador católico. Simone Weil, mística heterodoxa y pensadora profunda, se comprometió con los obreros y los pobres. La lista podría continuar. En el ámbito del diálogo interreligioso, la mística cristiana ha jugado un papel importante. Monjes cristianos como B. de Griffiths, Henri Lesoux, Thomas Merton, han encontrado en el diálogo con el hinduismo, el budismo, el sufismo islámico, puntos de encuentro profundos a nivel de la experiencia contemplativa. Han descubierto que más allá de las diferencias doctrinales, existe una experiencia humana universal de búsqueda de lo absoluto, de silencio, interior, de unión mística que trasciende las formulaciones conceptuales. Este diálogo no ha diluido la identidad cristiana de estos monjes. Al contrario, ha profundizado su comprensión de su propia tradición. Han redescubierto en el cristianismo profundidades que habían sido olvidadas o poco exploradas. Han aprendido de otras tradiciones métodos de meditación, prácticas de atención plena, formas de vida contemplativa que pueden enriquecer la espiritualidad cristiana sin contradecirla. Este diálogo ha sido controvertido. La declaración Dominus Jesus del año 2000, publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, advirtió contra los peligros del relativismo religioso y reafirmó la unicidad de Cristo como Salvador. El documento fue interpretado por algunos como un freno al diálogo interreligioso, pero no condenó el diálogo en sí mismo ni la búsqueda de puntos de encuentro a nivel espiritual. La tensión entre la afirmación de la verdad cristiana y la apertura al diálogo sigue siendo un tema vivo en la Iglesia contemporánea. Mirando hacia el futuro, es probable que la idea espiritual que nació en los claustros medievales siga siendo relevante. El mundo contemporáneo, con toda su complejidad tecnológica, su globalización, su pluralismo religioso, su crisis ecológica, necesita desesperadamente la sabiduría contemplativa que los místicos cristianos han transmitido. Necesita personas capaces de silencio interior en medio del ruido. Necesita personas capaces de amor, desinteresado en medio del egoísmo generalizado. Necesita personas capaces de esperanza en medio de la desesperación. Necesita personas capaces de ver a Dios en todas las cosas y de amar a todos los seres como manifestaciones del amor divino. Esta es la vocación de los contemplativos, de los místicos, de aquellos que han recorrido el camino interior hasta el fondo. Y esta vocación no está reservada para monjes y monjas. Está abierta para todos. Cada cristiano, cada ser humano, está llamado a descubrir su propia profundidad, a encontrar a Dios en el centro de su ser, a vivir desde ese centro con amor, compasión, sabiduría. La historia de esta idea espiritual nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que las ideas verdaderamente transformadoras no necesitan violencia para imponerse. Se expanden por su propia fuerza interior, por su capacidad de responder a necesidades humanas profundas. La mística cristiana nunca se impuso por decreto papal ni por conquista militar. Se expandió porque miles de personas, en diferentes épocas y lugares, descubrieron en ella un camino de vida auténtica y plena. Segundo, que las instituciones religiosas, por más poderosas que sean, no pueden controlar completamente la experiencia espiritual de las personas,
Pueden condenar, pueden perseguir, pueden quemar libros y a veces también personas, pero no pueden extinguir el anhelo humano de trascendencia ni la capacidad del espíritu humano de encontrar a Dios más allá de todas las mediaciones institucionales. Tercero, que la tensión entre institución y carisma, entre ortodoxia y experiencia, entre control y libertad, es permanente en la vida religiosa. No hay soluciones fáciles ni definitivas. Se requiere siempre equilibrio, discernimiento, diálogo, respeto mutuo. Cuarto, que las ideas que parecen peligrosas en un momento pueden ser reconocidas como verdaderas y valiosas en otro momento. Margarita Porete fue quemada como hereje, pero sus ideas fundamentales fueron posteriormente aceptadas por la Iglesia a través de figuras como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Esto nos enseña humildad, nos enseña a no juzgar demasiado rápido, nos enseña que la verdad es más grande que nuestras formulaciones, que Dios es más vasto que nuestros conceptos. Quinto, que la verdadera espiritualidad mística no es individualista ni narcisista. No es búsqueda de experiencias extraordinarias ni de estados alterados de conciencia para satisfacción personal. Es búsqueda de transformación radical del ser, de muerte al egoísmo, de nacimiento al amor universal. Y esta transformación tiene consecuencias sociales, éticas, políticas. Cambia la forma en que vemos el mundo, la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que trabajamos por la justicia. Sexto, que la mística cristiana no es antiintelectual. Los grandes místicos fueron frecuentemente personas de profunda cultura y agudo intelecto. Bernardo de Claraval, Meister Eckhart, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Edith Stein, Thomas Merton, eran intelectuales de primera categoría. Pero sabían que el intelecto tiene límites, que hay una forma de conocimiento que va más allá de los conceptos, que la unión con Dios es finalmente un misterio que se vive, pero que no se puede expresar adecuadamente en palabras. Esta humildad intelectual es una lección importante en una época que tiende a reducir todo conocimiento a conocimiento científico medible y verificable. Séptimo, que la tradición mística es una tradición viva, no un museo de reliquias del pasado. Cada generación debe redescubrir esta tradición, apropiársela de nuevo, expresarla en el lenguaje de su tiempo. No se trata de repetir mecánicamente las fórmulas de los antiguos maestros, sino de vivir la misma experiencia que ellos vivieron y de encontrar palabras nuevas, imágenes nuevas, formas nuevas de compartir esa experiencia con los contemporáneos. Esta es la tarea de los contemplativos de hoy. Beber de la fuente antigua, pero expresarla con voz contemporánea, sin traicionar la profundidad de la tradición, pero sin quedarse atrapados en formas anacrónicas. Octavo, que la mística cristiana tiene un potencial ecuménico importante. Protestantes, católicos, ortodoxos, todos pueden reconocerse en los grandes textos de la tradición mística. Más allá de las divisiones doctrinales que separan a las diferentes confesiones cristianas, existe una experiencia común de búsqueda de Dios, de lucha espiritual, de transformación interior que puede servir de puente de diálogo y de comunión. En las últimas décadas, ha habido un creciente interés ecuménico en la espiritualidad contemplativa, con retiros y encuentros que reúnen a cristianos de diferentes tradiciones en torno a la práctica de la oración silenciosa. Noveno, que la mística no es elitista. Aunque los grandes místicos como Teresa y Juan hablaron de estados espirituales elevados que solo algunos alcanzan, también insistieron en que el camino contemplativo está abierto para todos. No hace falta ser un genio intelectual ni tener experiencias extraordinarias. Hace falta sinceridad, humildad, perseverancia, apertura al misterio de Dios. La Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux,
Una monja carmelita que murió a los 24 años sin haber hecho nada extraordinario a los ojos del mundo, mostró que la santidad y la profundidad espiritual están al alcance de las almas más simples. Su pequeño camino de infancia espiritual, de confianza total en el amor de Dios, es una expresión de la mística accesible para todos. Décimo, que la mística tiene una dimensión apofática esencial, es decir, es un camino de negación, de desconocimiento, de renuncia a todas las imágenes y conceptos de Dios. Dios es siempre más grande que nuestras ideas sobre Dios. La experiencia mística auténtica lleva a un reconocimiento humilde de que Dios es incomprensible, inefable, más allá de toda palabra y todo pensamiento. Esta dimensión apofática es una corrección necesaria a todas las formas de fundamentalismo religioso que pretenden poseer a Dios, definirlo completamente, limitarlo a sus propias formulaciones. El místico sabe que Dios es siempre mayor, siempre otro, siempre sorprendente, finalmente undécimo. Que la mística cristiana no es un fin en sí misma, sino un medio para la transformación en amor. El objetivo no es tener experiencias místicas espectaculares, no es alcanzar estados de conciencia extraordinarios, no es acumular conocimientos esotéricos. El objetivo es ser transformado en amor, convertirse en instrumento del amor de Dios en el mundo, vivir como Cristo vivió. Juan de la Cruz lo expresó con claridad absoluta. Al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor. Teresa de Ávila insistió en que las visiones y los éxtasis no valen nada si no conducen a un amor más grande, a una caridad más generosa, a un servicio más humilde. El criterio de autenticidad de la experiencia mística no es lo extraordinario del fenómeno, sino la transformación del carácter, el crecimiento en las virtudes evangélicas, la capacidad de amar sin límites. Esta es la enseñanza central de toda la tradición mística cristiana, que el conocimiento de Dios y el amor a Dios son inseparables, que la contemplación y la acción deben ir unidas, que la unión mística con Dios debe traducirse en unión fraterna con todos los seres humanos, especialmente con los más pobres y abandonados. Esta idea espiritual, que nació en silencio hace casi 1000 años, que fue perseguida y condenada, que sobrevivió en los márgenes, que fue finalmente reconocida y celebrada, que continúa viva y relevante en el siglo XXI, nos recuerda algo esencial sobre la naturaleza del cristianismo. El cristianismo no es solo una religión de doctrinas y de ritos. Es también, y tal vez fundamentalmente, una religión de experiencia, de transformación, de encuentro personal con el misterio de Dios revelado en Cristo. Es una invitación a entrar en el silencio del propio corazón y descubrir allí la presencia del Dios viviente. Es una llamada a morir al yo egoísta y renacer en el amor que no tiene límites. Es un camino que va desde las palabras al silencio, desde las imágenes al vacío, desde el conocimiento conceptual al conocimiento por amor. Es un camino difícil, exigente, que requiere todo el ser, pero es también un camino de gozo profundo, de libertad auténtica, de paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el camino que recorrieron Margarita Porete, Meister Eckhart, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y tantos otros testigos de la luz. Y es un camino que sigue abierto, hoy, para cualquiera que tenga oídos para escuchar y corazón para responder. Si has llegado hasta aquí, en este recorrido histórico y espiritual, quizás sea el momento de detenerte un instante para reflexionar. Esta tradición mística no es solo un tema de estudio académico, es una invitación personal, una invitación a explorar tu propia profundidad, a buscar ese silencio interior donde, quizás, puedas escuchar una voz que habla sin palabras. Si este documental ha despertado algo en ti, si te ha hecho pensar o sentir de manera diferente sobre la espiritualidad, sobre Dios, sobre ti mismo,
te invitamos a continuar este camino con nosotros. Suscríbete al canal para recibir futuros documentales sobre figuras, ideas y movimientos que han marcado la historia religiosa de la humanidad. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido, y si deseas compartir tu propia reflexión sobre lo que acabas de escuchar, deja un comentario. Nos interesa conocer tu perspectiva, tus preguntas, tus inquietudes. Este es un espacio de búsqueda sincera, no de respuestas fáciles. Un espacio donde la historia se encuentra con la espiritualidad, donde el pasado ilumina el presente, donde las voces antiguas todavía tienen algo urgente que decirnos.